Bueno, a ver, antes de decir alguna otra cosa, yo creo que deberíamos de probar primero esto, ¿no? A ver, la proposición dice que si tú tienes, bueno, que consideres J, que recuerde que J va de Y a las funciones continuas de X a Y, y por supuesto aquí le estamos poniendo ahora la topología compacta abierta. ¿Se acuerdan de quién es esa función? G, lo que le asigna un punto Y es la función constante Y, ¿no? Ya la habíamos definido. Y ya habíamos dicho que para la convergencia puntual esa función es continua, ¿no? Pero también para, bueno, lo que dice la proposición es que esta es continua, ¿no? No, perdón, no solo es continua, es un encaje, ¿no? Es un encaje. Es un encaje. Y entonces, a ver, esa es la primera observación que vamos a hacer. La prueba yo creo que no hay que hacer mucho, pero ustedes me van diciendo, J es inyectiva, ¿no? Eso no hay nada que hacer. Pues si te tomas dos distintos en Y, pues vas a dar a dos funciones distintas del otro lado, ¿no? La otra cosa que pues uno puede notar fácilmente es que J es continua. J es continua, ajá, ¿y eso por qué es? Pues porque si uno se toma un A subconjunto de X compacto y un V subconjunto de Y abierto, y se fija en A, B y lo regresa con J, lo que obtiene es exactamente B, ¿no? Sí, pues igualito que la vez pasada. ¿Quiénes son las funciones constantes que mandan A adentro de B? Pues como es una función constante, el Y tiene que estar adentro de B, ¿no? Entonces es equivalente estar que Y está en B a que la función constante mande este compacto adentro de B, ¿no? Y entonces no hay nada más que decir. Y la otra cosa que habría que observar es que J es abierta, pero también si uno empieza con V, un subconjunto de Y abierto, pues es más o menos fácil observar que cuando uno le aplica J a ese V, ¿qué es lo que obtiene? Pues por ejemplo, ¿qué? Pues uno se toma, a ver, voy a ponerlo así. Por ejemplo, uno podría agarrar un X en X y así, ¿no? Esto va a esto, intersección J de B, J de X, perdón, donde pues X es un punto en X, ¿no? O sea, a lo mejor habría que decir que X es no vacío, pero creo que eso ya lo habíamos dicho, no sé. Este, Sí, ¿no? La imagen de este B, pues manda cualquier, bueno, como son constantes, pues va a mandar cualquier compacto adentro de B, ¿no? Y este es un compacto, bueno, es el único que puedo asegurar que es compacto, un unitario, un finito podría poner aquí, pero bueno, eso es claro, ¿no? Manda este compacto adentro de B, todos los que están en B, y bueno, si te tomas uno de este lado, que esté en la imagen y que mande este aquí, pues tiene que ser una constante que vive adentro de B, ¿no? Que su Y vive adentro de B. Bueno, entonces eso es un encaje. Bueno, ¿y por qué estoy diciendo todo eso? Porque lo que queríamos ahora demostrar, estábamos con la T, y lo que queremos ahora demostrar antes de dar el ejemplo es que la función evaluación es continua, ¿no? Sí, bueno, bajo ciertas condiciones la función de evaluación es continua, y eso se sigue inmediatamente de que la t es continua. Entonces voy a poner el teorema y lo probamos y vamos viendo qué más hacemos, ¿va? Pues el teorema dice lo siguiente. A ver, aquí hay dos partes que en realidad pues como que debería de ser la misma, pero dice que si tú te tomas un Y0 en Y, y ahorita van a ver por qué le estoy enfatizando que es un punto fijo, uno puede definir la función omega Y0 que va de las funciones continuas de Y en Z a Z
y que tiene como regla de correspondencia, pues si te tomas una f, lo que haces es la evalúas en y0, ¿no? Y entonces la primera cosa que dice el teorema, la primera cosa que dice es que esta función es continua. Y la segunda cosa que dice es que, ya no sé, pues que la función de evaluación es continua si y es localmente compacto. Entonces, si y es localmente compacto, entonces la función de evaluación, que esa la habíamos puesto así, creo, que es la que manda a la pareja f, y en la evaluación de f en y, ¿no? Y entonces dice que entonces esta es continua. A ver, bueno, pues vamos probando esas dos cosas. A ver si podemos rápidamente. Dije que eso se sigue inmediatamente de que la T es continua, entonces voy a decirlo rápidamente. Ay, no sé cómo escribir eso. Bueno, lo escribo. Este, pues lo escribo así, no sé. Es, ay, no sé qué. Bueno, sí, a ver, para prueba, ¿no? No sé cómo escribir, a lo mejor debería solo de hacer un diagrama y ya. Bueno, a ver, para la uno, ¿no? Primero, defina usted X, el espacio que tiene un solo punto, ¿no? Y a ese punto le voy a llamar estrellita, nada más por llamarle de alguna manera. Y entonces, bueno, y considere, y también considere la función constante y0 que está en las funciones continuas que salen de X y entran a Y, ¿no? Considere esas dos. Y bueno, ¿a quién voy a utilizar? Uno puede utilizar la función constante, la función t subíndice y0, ¿no? Recuerden que esta función es una función que sale del espacio de funciones de x a y. Ay, no, no sale de ahí, ¿verdad? Sale del espacio de funciones. Dijimos que le íbamos a pensar así, ¿no? Que sale del espacio de funciones de y a z y entra en el espacio de funciones de x a z, ¿no? ¿Sí? Acuérdense que... Y entonces yo les preguntaría en este momento, ¿y este quién es? Acuérdense que este es el espacio que tiene un solo punto. Entonces, ¿qué funciones hay aquí? Las únicas que hay son las constantes, ¿no? O sea, la que manda el punto estrellita a un y, ¿no? Y esa es la constante y en este espacio de funciones, ¿no? ¿Sí, sí está bien o no? La constante, bueno, no lo dije mal. La que manda x, perdón, la que manda este punto estrella a un punto z, ¿no? Y eso es la constante z. Bueno, ya. Este z, ¿no? Ahora lo voy a poner así, este z, y para acá arriba está la función, ay, ¿qué función? No, pero ¿lo quiero para arriba o lo quiero para abajo? Lo quiero para abajo. Entonces lo voy a poner así, para abajo está el homeomorfismo J inversa, ¿no? ¿Sí está bien? Y acá está Z. Y entonces uno dice, pues a ver qué es lo que estoy tratando de decir, ya no sé qué es lo que estoy tratando de decir. Sí, ¿qué pasa si yo me fijo en T de C y0 y la sigo con J a la -1? Esa función empieza en las funciones de Y, Z y termina en Z, ¿no? ¿Sí está bien o no? Ay, ching, ya estoy encimando mucho todo esto. De hecho, a ver, lo voy a poner aquí. Me estoy fijando en la función t y0 y luego la sigo con j a la -1. Y eso dije que empezaba en las funciones continuas de y en z y termina en z, ¿no? ¿Y qué le hace eso a una función? Pues a ver, vamos viendo, ¿no? Ay, ching, ¿dónde lo pondré? Aquí me hace falta una z.
Este, si uno agarra esto y se lo aplica a una función, no sé si se acuerdan, pero, ay, chin, ya lo estoy escribiendo bien feo. No sé si se acuerdan, pero esta era la composición, ¿no? Entonces era la composición de, primero aplico la función constante y0, luego le aplico f, ¿no? ¿Sí? Y luego le aplico j a la menos 1. Y aquí me faltó eso. Le aplico j a la menos 1, le aplico la constante. Ay, ya se me fue otra vez. Era primero la constante y0 y luego f, ¿no? ¿Y qué es esto? ¿Qué es lo de aquí adentro? Esto es la constante, bueno, esto es j a la menos 1 de la constante de f. Si me voy a la constante y0, es la constante de f de y0, ¿no? ¿Y quién es j a la menos 1 de la constante de y0? Eso es y0, ¿no? ¿Sí o no? F de y0, perdón. Lo dije mal. Eso es f de y0. ¿Y quién era esta? Pues esta es la que yo quiero, ¿no? Es exactamente la función, este, ay, ¿cómo se llama? W y0, ¿no? Esto es, no, bueno, estas dos funciones, esta y esta, tienen la misma regla de correspondencia, el mismo dominio y el mismo contradominio, ¿no? Entonces tienen que ser iguales y ya. Entonces, por lo tanto, W de y0 es igual a j a la menos 1 seguida de t de y0. Y eso lo estoy observando porque sé que esta es continua, porque acuérdense que la restricción siempre era continua de la t, y esta es continua, ¿no? Entonces, por lo tanto, es continua. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Pues ya, ahí está. Estoy escribiendo la evaluación como una composición como una cosa que tiene que ver con la T, ¿no? Y para el 2 pues voy a hacer lo mismo, ¿no? A ver, para el 2 pues otra vez uno define X igual al estrellita, al que solo tiene la estrellita. Considera uno, ay, aquí sí debería de hacer un diagrama porque si no me voy a confundir. Considera uno la T que sale de las funciones continuas de X a Y, cruz las funciones continuas de y a z, y esto entra en las funciones continuas de x a z, ¿no? Sí, ahí vamos. Y aquí sí lo voy a pintar a medio feo, pero bueno. Ya habíamos observado que las funciones continuas de x a y, pues x tiene solo un punto, ¿no? Otra vez es el mismo argumento. Tiene solo un punto x y entonces ahí están solo las constantes. Entonces esto en realidad es y, ¿no? Y lo quiero para abajo, para arriba. Ya sí no sé para dónde lo quiero. Pero bueno, aquí le voy a poner j a la menos 1 de y. Sería una j de y. Luego lo voy a dejar igual. Y aquí ya habíamos dicho que es homeomorfo a z, ¿no? Y aquí con j a la menos 1, pero de z, digamos. Y bueno, ¿y qué quiero poner ahí? Bueno, pues en realidad ya quiero ver que esta t va a ser la función de evaluación, ¿no? Quiero ver que tiene la misma regla de correspondencia que la función de evaluación. Bueno, tengo que decirlo de alguna manera, entonces no sé cómo decirlo. Déjenme pensarlo un momentito. Yo quiero ver que tiene la misma. A ver, voy a hacer primero el diagrama, ¿no? Me tomo un y, coma f, y lo primero que quiero es mandarlo a ¿no? O sea, quiero empezar aquí. Y, f, y lo quiero mandar acá arriba. Entonces lo mandaría a. ¿A quién lo mandaría? A la constante y, coma f, ahí voy bien.
Luego le aplico la composición, le aplico la T, le aplico la T a este CYF, que es componer, y ahorita vemos, y luego le aplicaría aquí la que va, bueno, aplicar la T ya habíamos dicho que aplicar la T era, ¿qué era? Aplicar la T era primero la constante Y luego F, ¿no? Y eso me habían dicho que eso era la constante F de Y, ¿no? La constante F de Y. Y esto se le aplica aquí la J a la -1 y te va a dar a F de Y, ¿no? ¿Quién es esa función? Es aquí, aquí nada más es aplicar J a la -1 cruz la identidad, ¿no? Esa es la primera, ¿no? La segunda es aplicar T y la tercera es aplicar, bueno, esa es J a la -1 de Y, ¿no? Y la, no es J, gracias, sí que es J de Y, cruz la identidad, luego es T, es esta parte, y luego es J a la -1 de Z, ¿no? Y ya no sé si quiero escribir todo, supongo que sí lo tengo que escribir. Esta función va de las funciones, bueno, va de X cruz, de X cruz, ¿de dónde a dónde? Hasta Z, ¿no? Sí está bien, ¿o no? ¿Cuál es? Y es omega, así es lo que quiero decir, que esta es omega, ¿no? Por lo tanto, omega es... Ay, a lo mejor aquí estoy diciendo algo raro, pero no sé. Como que me estoy comiendo un paso, ¿no? No, sí, bueno, sí hay una cosa esta está volteada, ¿no? Pero todo el mundo sabe que el producto es conmutativo, ¿no? Supongo que a eso no hay ningún problema, ¿no? Sí. O sea, ahí en realidad no es omega, es como una, bueno, tendría que primero voltearlos, pero ya no quiero escribir más, entonces, y eso es. Pues lo que dice acá, de hecho, es que si la T es continua, ¿cómo se llama? La evaluación es continua, ¿no? Y ya sabemos que T es continua cuando Y es localmente compacto, ¿no? ¿Sí está bien o no? Y entonces, pues eso está chido. O sea, la compacto abierta, la topología compacto abierta, pues parece que sí funciona más o menos bien, ¿no? Ahora, habría que ver que de veras la hipótesis de ser localmente compacto es necesaria y eso es lo que vamos a hacer ahorita. Vamos a hacer un ejemplo. Chini, nunca me sé el ejemplo, entonces voy a consultarlo aquí. ¿Qué borro? Yo creo que borro esta parte, ¿no? A ver, acá está. Borro esta parte. A ver, pues vamos poniéndoles nombres, ¿no? Necesitamos a ver, voy a poner un ejemplo, y lo que voy a ver es que esta función evaluación no es necesariamente continua si Y no es localmente compacto, ¿no? Y eso me va a dar bueno, eso automáticamente también te dice que la T no puede ser continua, ¿no? Porque si la T fuera continua, pues la evaluación sería continua. ¿Sí está bien? Y entonces el ejemplo es así. A ver, Y es los racionales con la topología usual, es decir, la que heredan de los números reales, ¿no? Y el otro, el Z, en este caso, pues es el intervalo 0,1 con su topología usual también, ¿no?
Ok. Y entonces la función de evaluación en este caso sale de las funciones continuas que van de los racionales en el intervalo 0,1, cruz, Q, y entran en el intervalo 0,1, ¿no? Esa es la función de evaluación y por supuesto la evaluación de f, q le voy a poner, pues es f de q, ¿no? Nada más quiero concentrarme en eso. Y entonces, ay, a ver, ya no me acuerdo. Voy a considerar una función especial aquí. La función especial que tengo que considerar es la constante 1, ¿no? Acuérdense, la constante 1 es aquella función, no sé si ponerlo, la constante, ¿no? Constante 1, ¿no? Es la función que manda todos los números racionales al 1. Y... ¿Y ya? Y ya no sé qué voy a hacer. Bueno, ahora sí, tome usted, bueno, tome usted la función constante 1, considere esta y considere cualquier punto en los números racionales. No tengo que probar que esa función no es continua, ¿no? Y entonces quiero ver qué onda si es continua en esta pareja, ¿no? O sea, quiero ver que no es continua en esta pareja. Y entonces me tengo que agarrar a, para ver que no es continua, pues yo tendría que agarrar W abierto en el intervalo 0,1, de tal manera que la evaluación de la constante 1 en Q0 vaya a dar a W, ¿no? O sea, tómese usted un abierto y yo quiero probar que no es continuo, entonces tengo que probar que no existe ningún abierto en el dominio que cuando lo mande, bueno, que tenga este punto, que cuando lo mande se quede adentro de este W, ¿no? Ok. Ah, ya no sé qué quiero hacer. Entonces dices, pues, bueno, esa es toda la, entonces sea U abierto en, ah, ya no sé qué quiero hacer. Si sea U, tengo que ver que no hay ningún abierto en el dominio. ¿Y cómo son los abiertos del dominio? Ah, tengo que dar también uno de estos, ¿verdad? O sea, ajá, ok. Entonces, sea un abierto en Q que tenga este punto, ¿no? Primero. Y sea, ay, ¿cómo le voy a poner ese? ¿Cómo le voy a poner ese? V, un abierto básico, básico de CQ01, de las funciones continuas de CQ01, de tal manera que la función constante 1 esté en ese V, ¿no? Y a lo mejor este V lo debería de poner así como garigoleado, porque está en un espacio de funciones, ¿no? A ver, quiero probar que no existe un abierto que tenga a esta pareja y que cuando yo lo mande vaya a caer adentro de este W, ¿no? Y entonces me basta probar que para los básicos, ¿no? Acuérdense que esto es un producto, ¿no? Y entonces los básicos del producto son un abierto aquí y un abierto acá, ¿no? ¿Sí está bien? Y recuerden también que pues esto los puedo suponer a ambos básicos, ¿no? Por eso estoy tomándome un abierto de uno, de y un abierto básico de los otros. Entonces voy a probar que en esta pareja, bueno, y los abiertos son de la forma U, bueno, el abierto del producto es de la forma U cruz V, ¿no? ¿Sí? Entonces voy a probar que ese abierto no se puede ir a meter a W, ¿sí? Ok, entonces ahora sí, esa es como la, lo que tenemos, o sea, bueno, a ver, vamos diciendo cosas, ¿no? Como este es un abierto básico de este espacio de funciones,
Entonces se puede escribir, bueno, es un abierto básico y lo voy a suponer de la base, ¿no? Que de la base que genera a la topología compacto abierta, ¿no? Eso quiere decir que B se puede escribir como la intersección desde que y es igual con 1 hasta acá de unas cosas que se ven de la forma AI, VI, con, pues por supuesto, K un número natural, y para toda I desde 1 hasta acá, el AI es un subconjunto de X compacto y el BI es un subconjunto del 0,1 de X. ¿Quién es X? Es un subconjunto compacto ¿de quién? De Q. Y el BI es un subconjunto abierto del intervalo 0,1, ¿no? Abierto. ¿Sí? Entonces vamos. Ya no sé qué más hay que decir. Este, a ver, pues observaciones triviales que espero que sí se sepan. Este, una observación que hay que hacer es que, a ver, observaciones. No sé cómo decir eso. U cerradura, este, U cerradura no es compacto. ¿Todo el mundo sabe eso? Si tenemos un abierto en los racionales, su cerradura no puede ser compacta. Porque si esta cerradura fuera compacta, tendría que ser, pues tendría que ser compacto por sucesiones, ¿no? Y entonces en todo abierto de Q hay una sucesión que converge a un número irracional. Y entonces si U cerradura fuera compacto, pues entonces tendría que tener una subsucesión que converge. Y pues eso no se puede. Sí, todo el mundo ve que U cerradura no es compacto. Otra observación es que la unión de compactos es compacta, ¿no? Bueno, esa es la primera observación. La segunda observación es que la unión, desde que y es igual con 1 hasta acá, de los AIs, es un subconjunto, por supuesto, de racionales, pero este sí es compacto, ¿no? Porque la unión finita de compactos no es compacta. Y entonces de esas dos, yo puedo concluir que, ¿qué puedo concluir? Que la unión no está contenida en U, no está contenida, no. Porque si la unión, no, al revés, perdón, al revés, perdón, es que lo que yo puedo concluir es que U no está contenido en la unión de los AIs. Porque si U estuviera contenida en la unión de los AIs, como estos son cerrados, porque estamos en un T2, pues tendría que tragarse su cerradura y sería un cerrado en un compacto y no es compacto. Y de aquí todo eso lo dije porque quiero sacar un punto que esté en la unión de los AIs, pero que, no, al revés, ¿verdad? Que esté, ¿qué significa que no esté contenido? Que esté en U, pero que no esté en la unión de los AIs. ¿Sí o no, jóvenes? Eso es lo único que quiero. Bueno, voy a borrar por acá. A ver si lo logro. Y entonces tengo, ¿qué tengo? Ya no sé qué tengo. Ajá. Tengo un cerrado, y un punto que no está en el cerrado. Entonces, como Q es Tikhonov, porque Q es métrico, ¿no? Entonces lo que quieras. Existe una función continua
que manda, bueno, que sale de los racionales y entra al 0,1, de tal manera bueno, primero manda a ese Q, ay, chin, a ese Q, ¿y por qué le llamé Q gorro? Bueno, quién sabe, a ese Q al 0 y a todo punto que está, no usado P, ¿verdad? En la unión de los AIs, a ese lo manda al 1. A ese lo manda al 1. Y ya acabé, ¿no? ¿Por qué? ¿Perdón? Por cierto, habría que hacer una observación. A ver, otra cosa que uno debería de hacer es decir, note que el 1 está en la intersección de los BIs, ¿no? A ver, ¿por qué el 1 está en la intersección de los BIs? Acuérdense que este es un abierto básico que manda, perdón, cada uno de estos es un abierto básico que tiene a la función constante 1, ¿no? Entonces tiene que mandar todo esto, pues adentro de BI y la función constante 1, pues lo manda todo al 1, entonces está ahí, ¿no? ¿Qué más? Note que que F está en V. Ay, F está en V. F está en V porque ¿quién era V? Acá está el V, ¿no? Este manda a todos los AIs, los manda al 1, ¿no? Y entonces eso hace que F esté en V. Q gorro está en U, pues porque así me lo escogí. Y entonces ya con eso puedo concluir que 0, que es la evaluación de F en 0, o en otras palabras es esto, de F, perdón, de Q gorro, gracias. F0, que es la evaluación de F Q gorro, que es F Q gorro, eso, ¿qué quería yo probar? Chin, se nos olvidó especificar KW. Ya no sé, déjenme ver. No dije quién era W, ¿verdad? Chale, qué triste. Y aquí no lo tengo. Sí, ¿verdad? Había que decir quién es W, ¿no? Pero entonces, ¿por qué nos tomamos aquí cualquier cosa? Esto quisiera que no estuviera en W, ¿no? Pero la evaluación de la constante 1 es el 1, entonces este es un abierto, este, no sé por qué lo dijimos así, pero para corregirlo, como me dijeron, pues uno se puede tomar el 1 medio 1, ¿no? Defina usted así y note que, sí, ¿no? Sí, está bien así, ¿no? Chale, qué raro, aquí no lo escribí así, nunca dije quién era W, pero bueno, ahí está. Entonces, pues es el ejemplo, ¿no? O sea, la función no siempre es continua. Bueno, ¿y ahora qué hacemos? Este,
Pues ya contestamos acerca de la composición, ¿no? Y de paso nos salió la función de evaluación, lo que nos dice que la topología compacto abierta, pues satisface esas cosas. Y entonces nos gustaría ahora ver qué onda con las, ¿cómo les llamamos? Las asociadas, ¿no? O sea, si de veras se puede hacer homotopía ahí adentro. Chin, entonces ya no sé qué voy a... Sí, dime, dime. Ajá, ajá. Bueno, a ver, sí, ay, ¿cómo lo digo? O sea, sí son muchas, pero no, ay, no sé cómo decirlo. Este, ¿Sabes cuáles son los compactos con los racionales? Lo que pasa es que, exacto, tiene que ver con que los compactos en los racionales son poquitos con respecto a los compactos en el intervalo 0,1. O sea, es que no solo tiene que ver con los compactos, perdón, con el dominio, también tiene que ver con el codominio. O sea, tiene poquitos compactos con respecto a estos. Esa es como la diferencia. O sea, esa es como la diferencia. Porque sí, de hecho uno puede dar un argumento de cardinalidad, pero no quiero meterme en esas cosas. Pero tiene que ver con eso, o sea, que los compactos, bueno, primero que nada, este, está tramposo el asunto, ¿eh? Es tramposo el asunto porque, porque los racionales están metidos en cierto sentido, están metidos en los reales, ¿no? Y entonces es un poco tramposo porque sí puedes comparar como que los compactos en los racionales con los compactos en los reales fácilmente, ¿no? Como que los puedes comparar fácilmente. Si tomaras dos espacios así en general y dijeras, aquí hay poquitos compactos y aquí hay muchos compactos, no es tan fácil de compararlos porque no sabes si puedes dar funciones continuas entre estos y estos. Entonces, no sé si ves que no solamente, o sea, sí tiene que ver con eso, pero no solamente con eso, sino con que es como cuántas funciones continuas hay de los racionales en los reales. Y ahí hay muchas, ¿no? O sea, también tiene que ver con eso, o sea, no solo tiene que ver con, pero sí tiene que ver con el número de compactos, ¿eh? Luego vamos a ver por qué, o sea, por qué se define la topología compacta abierta así. De hecho, todo el chiste de la topología compacta abierta, que lo vamos a discutir con calma en algún momento, espero, es que no es una cosa que se hayan inventado de la nada, ¿eh? Es una cosa que viene de la convergencia uniforme. Cuando hablamos de la convergencia uniforme, vamos a hablar de un espacio que está generado por compactos, como los reales, pues, y ahí se va a ver lo que creo que estás preguntando en este momento. Pero así a grosso modo te puedo decir que tiene que ver con la cantidad de compactos que hay. ¿Más preguntas? ¿No? Chale, y entonces queremos ver lo de las asociadas, ¿verdad? Y eso nunca me acuerdo cómo es. Les voy a poner aquí mi diagrama. Teníamos esta alfa que va de x cruz y a z, y tenemos la alfa gorro que va de x al espacio de funciones de x cruz, no, ya me equivoqué, al espacio de funciones de yz. Este es como el parámetro, ¿no? Y entonces para acá es propia y para allá es, ¿qué? Admisible, ¿no? Y queremos ver pues, si la topología compacta abierta hace alguna de esas cosas, ¿no? Entonces, a ver, voy a copiar el teorema de aquí. ¿Perdón? No, porque tenemos que la evaluación es continua si el espacio es localmente compacto, ¿no? Queremos verlo, pues a ver si de pura casualidad
¿No será que... Ah, pero pero está bien, dime, pero no me vas a reclamar, porque sí, reclámame, porque te dije ahí que, pero no dijimos que una cosa era admisible, sí, solo sí, la evaluación era continua, no probamos eso. Sí, pero ¿se necesita la hipótesis o no? Eso es lo que te estoy preguntando. No sé. O sea, no me reclamaste, por eso te estoy preguntando. Bueno, ahora voy a poner el teorema, ¿no? Teorema. Pero no me dices nada. Pues sí dice eso, ¿no? Que si alfa, de x cruz y a z es continua, entonces su asociada es continua. O sea, con la topología compacto abierta, sí va a ser propia, ¿no? Siempre. Y la 2, pues ya ni siquiera debemos de escribirla, ¿no? Dice que si alfa gorro de x a c de y z es continua y y es localmente compacto, entonces alfa es continua. Pero, pues a ver, pues, te estoy molestando para que me digas, ¿tenemos que probar el 2 o no? Es pregunta. Pues no, ya el 2 ya está probado, ¿no? Y también ya está probado que esta, que esta hipótesis es necesaria, ¿no? Sí, o sea, no podemos hacer nada mejor que eso. Y entonces solo queda el 1, ¿no? Por probar. Perdón por molestarte, pero es que lo dijiste seguro, yo te dije algo y luego dijiste, ay, no, quién sabe. Pero bueno, ¿qué estábamos? Ah, la prueba, ¿verdad? ¿Y cuánto tiempo tenemos? Tenemos 10 minutos. ¿Ustedes creen que nos alcance para la prueba? Dice aquí que es de 2 renglones, entonces a lo mejor sí. Entonces dice, a ver, para probar la uno, ¿no? Uno dice, pues se toma un x0 en x, ¿no? O sea, quiero probar que eso es continuo y entonces te fijas en su imagen, alfa de x0 en a. Ay, lo estoy diciendo otra vez mal, yo quiero probar que eso es continuo. Entonces, es esta de aquí. Entonces uno tomaría A contenido en X no. A contenido en Y compacto. Se tomaría un V contenido en Z abierto. Considera el subbásico AV, lo trata de regresar con alfa gorro y quiere ver que eso es abierto, ¿no? Y entonces, para hacer, ay, ¿cómo lo digo? Quiero ver que esto es abierto. Sí, ya no sé qué escribí aquí. Quiero ver que eso es abierto. Ah, entonces para ver que este es abierto, quiero probar que todos sus puntos son interiores. Ahora, si tome un x0 en la imagen inversa de AV, ¿no? Ahí sí lo estoy haciendo bien, ya no sé. X0 en la imagen inversa de AV. Y eso quiere decir que alfa gorro de x0 está en A, V, ¿no? Ajá, 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 ajá. Pero ¿quién es ese? Esa es la pregunta que quiero hacer. ¿Perdón? Bueno, a ver, ¿qué nos dice esto? Pues eso es lo que quiero saber. Bueno, pues, si quieren lo escribo, ¿no? Alfa gorro de x0 manda todo A adentro de B, ¿no? Pero ¿quién es eso?
Esto es alfa del unitario de x0 cruz A, ¿no? ¿Sí o no? O sea, por como está definida la conjugada, eso está dentro de V, ¿no? Y yo quiero construirle a este x0 toda una vecindad de tal manera que se vaya a dar acá, ¿no? ¿Sí está bien o no? Quiero construirle a este x0 toda una vecindad. Y entonces uno dice, a ver, ¿qué onda con esto? Este de aquí adentro es compacto, ¿no? ¿Sí o no? ¿Sí? Y entonces, bueno, lo voy a escribir de otra manera mejor porque creo que se ve mejor. Eso quiere decir que el x0 cruz A está contenido en la imagen inversa del V, ¿no? ¿Sí o no? Y este de aquí es compacto, ahora sí. Es compacto, ¿no? Porque es la imagen del... Bueno, acuérdense que el A es compacto y esto es una copia homeomorfa del A, ¿no? Entonces es un compacto y la alfa, por cierto, es continua, entonces este es un abierto, ¿no? ¿Sí o no? Entonces es un compacto dentro de un abierto. ¿Sí? Ahí vamos o no. Ay, ¿cómo lo digo? Ya no sé cómo decirlo. Este... Bueno, a ver, lo voy a decir así. Voy a ponerlo por aquí. Para cada ANA, yo sé que existe un abierto que voy a llamar. Existe UA abierto, ay, lo voy a poner así mejor. Existe un UA abierto en X y existe un VA, ay, no sé si ponerle VA, mejor lo voy a poner W, y existe un WA abierto en Y, de tal manera, acuérdense, el punto X0, A está en y eso está contenido aquí, ¿no? Que es un abierto, entonces yo puedo meter un básico en medio de esos dos, ¿no? Es lo único que estoy haciendo aquí, ¿sí o no, jóvenes? ¿Sí? O sea, dices, pues este punto está aquí adentro, que es un abierto, entonces yo puedo meter un básico, ¿sí está bien? Y entonces, como A es compacto, ¿qué pueden decir? Pues existe una n en los naturales y A1, A2 y así, hasta AN puntos en A, de tal manera que, bueno, estoy diciendo que las WAs es una cubierta abierta de A, ¿no? Y entonces le quiero sacar una subcubierta finita, y es lo que estoy haciendo aquí, ¿no? Desde que y es igual con 1 hasta N, de los, ay, ¿cómo se llaman? WAIs, ¿no? Ya le saqué una subcubierta finita. Y entonces ya defines nada más, a ver, déjame ver si aquí lo definí. Pues no lo definí, pero bueno, defines, ajá, ya no sé qué es lo que estoy haciendo. Bueno, pues ya te fijas en ya no sé qué es lo que quiero decir. Pues le sacas una subcubierta finita, ya le saqué una subcubierta finita, pero no sé qué quiero decir aquí. Sí, me tengo que fijar en los correspondientes, pero no sé si... Ya no sé qué es lo que estoy haciendo, pero bueno, me fijo en los correspondientes, ¿no? Entonces, definimos U como la intersección desde que y es igual con 1 hasta N de los U's, A's, I's, ¿no? De los USAIs. Ese es un abierto que por supuesto como todos tenían X0, pues este abierto tiene X0, ¿no? Y yo creo que ese abierto es el que sirve para mandarlo, ¿no? Ya nomás habría que ver
¿Qué pasa cuando tú agarras? Bueno, ese es un abierto. Bueno, a ver, lo ponemos así. U es abierto porque es una intersección finita de abiertos. Tiene el punto X0 y entonces habría que ver qué pasa cuando tú mandas SU, ¿no? Con este. Yo digo que eso está contenido en W, ¿no? Esta es una afirmación y para probar eso, pues uno dice, ah, pues tómate un, ¿cómo le llamamos? P en, ah, tómate un P en U, ¿no? Tómate un P en U. Entonces, observe usted que P cruz A está contenido en U y en dónde más. Cruz, la unión desde que I es igual con 1 hasta N de los Ws a Is, ¿no? ¿Sí está bien o no? Que por cierto, este, bueno, ¿dónde está contenido? Esto está contenido en alfa a la menos 1 de B, ¿no? Sí, porque así los construimos, ¿no? Los AIs, los USAIs, cruz WSAIs están contenidos aquí y esto es un poquito más chiquito. ¿Sí está bien o no? Y entonces, pues ya acabé, ¿no? Porque eso significa que alfa de P cruz A está contenido en V, pero esto es exactamente alfa gorro de P de A, ¿no? Está contenido en V y eso significa que ¿qué? Es que esto se llama doble. ¿Por qué le puse aquí W? ¿Por qué le puse quién es este W? Es A, coma B, ¿no? Sí. Y eso significa que está, que alfa de P está en A, coma B, ¿no? Y eso termina la prueba. ¿Sí o no, jóvenes? Y entonces, pues ya, vámonos, porque ya se acabó la clase.